La revisión de Neville Goddard, la mejor de sus enseñanzas aplicada al dinero. Lo que te imaginas ser hoy va hacia adelante y te confrontará en el futuro. Hola a todos. Muchos conocemos a Neville Goddard gracias a su enseñanza del sentimiento del deseo cumplido. Si no conoces quién es Neville Goddard y te interesa aprender más de él o que suba más videos de él, déjamelo saber en los comentarios. En este video vamos a explicar en qué consiste el método de la revisión de Neville Goddard y lo vamos a aplicar a un ejemplo de dinero. Quédate hasta el final. Si te gusta este video, regálale un like. Neville mencionó que si le recordasen por alguna de sus enseñanzas, le gustaría que fuese por el proceso de revisión. La revisión sencillamente consiste en cambiar los acontecimientos de un recuerdo en tu pasado. La idea es tomar los recuerdos negativos de los eventos físicos vividos y convertirlos en un evento imaginario positivo. La revisión, que también es popular en la programación neurolingüística, funciona al suplantar un evento del pasado con otro evento imaginario igualmente válido. Por lo tanto, podemos usar este método de la revisión para cambiar los efectos de pensamientos y creencias negativas del pasado. Es decir, con el método de la revisión, lo que hacemos es cambiar el evento pasado o experiencia negativa por un evento o experiencia positiva. Cambiamos la experiencia negativa para convertirla en positiva. Pasamos el evento negativo a un evento positivo. En otras palabras, lo reescribimos. Vamos a poner un ejemplo práctico. Fuiste a una entrevista para un trabajo que realmente querías, pero más tarde te enteraste de que otra persona fue contratada. Puedes aplicar la revisión a esa noticia, a esa experiencia, para hacer que se ajuste a lo que te hubiera gustado haber oído. Si reaccionas sintiéndote deprimido, deprimida ante esta situación o experiencia o asumiendo cualquier otra actitud negativa, entonces experimentarás el mismo tipo de rechazo en el futuro. Porque las reacciones tanto positivas como negativas son creadoras de circunstancias futuras. Es decir, cada emoción y pensamiento es una semilla que estás plantando en tu vida hacia tu futuro. Por lo tanto, la revisión sería que en tu imaginación tú puedas cambiar ese evento negativo, es decir, escuchar palabras felicitándote por haber conseguido ese trabajo nuevo. Este acto imaginario ahora va hacia adelante y te encontrarás con esta agradable experiencia en tu futuro. ¿Por qué? Porque estás sembrando un pensamiento y una emoción positiva que dará su fruto más adelante. Puedes aplicar el método de la revisión enseguida de haber vivido una experiencia negativa. De esta manera, impides que ese sentimiento negativo se expanda durante todo tu día y te contagies de una energía negativa o te pongas de mal humor. También puedes aplicar la revisión al final de tu día, antes de dormir. Si lo aplicas al final del día, es importante revisar cada reacción o escena negativa que experimentaste y convertirlas en experiencias positivas imaginarias, de manera que las puedas recordar como lo que deseabas que hubiera sucedido, en lugar de almacenar el recuerdo negativo de lo que ocurrió. Lo que tú piensas sobre algo, con sentimiento o emoción, es un hecho real. Lo que experimentas en el mundo físico es meramente el fruto de tus emociones y pensamientos, reflejando la realidad
de tu actividad imaginaria, de tu imaginación. Por lo tanto, cuando aplicas la revisión a una conversación, a una experiencia infeliz o a una cualidad negativa tuya, literalmente la estás reescribiendo, estás cambiando esos patrones de sentimientos. El mundo exterior es un reflejo tardío del mundo interno y está limitado a una dimensión del espacio, donde los eventos ocurren en una secuencia temporal. Es decir, que aunque no veas resultados o efectos de tus esfuerzos o decisiones, pensamientos y sentimientos de manera instantánea o rápida, tarde o temprano surgirán en un momento específico de tu vida. La revisión, entonces, literalmente ayuda a cambiar el pasado. Sustituye lo que sucedió en el mundo exterior por un evento positivo. La escena o experiencia revisada, entonces, emite su efecto yendo hacia adelante para cambiar los acontecimientos futuros. Cuando pasamos tiempo en irritaciones o heridas pasadas, la mente y el cuerpo las perpetúa y crean un círculo vicioso que sirve para confirmar estas emociones negativas. Este círculo vicioso se puede romper comenzando a revisar, es decir, aplicando la revisión a todo lo que ya no deseas mantener en tu mundo. Al revisar tu pasado, te deshaces de cualquier efecto que pueda tener sobre tu futuro. La revisión es verdaderamente la llave que puede ser utilizada para abrir las puertas que te han mantenido atrapado, atrapada en un estado en particular. Vamos a otro ejemplo. Si una persona le respondió mal en el teléfono y no quiso atender sus pedidos, en tu revisión, crea imaginariamente la conversación donde la persona le responde amablemente y les ofrece ayuda para conseguir lo que desean. Ahora, vamos a ver cómo podemos aplicar la revisión al dinero, desde el momento en que aprendimos de él o que tuvimos nuestra primera relación con el dinero. Eso fue en nuestro hogar, con nuestros padres o tutores y familiares, etc. Por ejemplo, si creciste en un hogar donde faltó alimento, servicios, dinero, etc., donde viste a tus padres discutir por dinero o trabajar duro, donde se decían cosas como estudia, esfuérzate, trabaja por dinero, el dinero no crece en los árboles, etc., todas esas premisas erróneas acerca del dinero, lo que vas a hacer es en una hoja escribir tu historia personal tal como fue en tu pasado en relación al dinero. Lo que más recuerdes de ella. Una vez hecho esto, en otra hoja vas a reescribir ese pasado como te gustaría que hubiese sido en relación al dinero. Vas a diseñar tu pasado, lo vas a reescribir como deseas que hubiese sido. Una vez que lo hayas diseñado, puedes romper o quemar la hoja de tu pasado, diciendo, bendigo mi pasado para que se convierta en sabiduría, y bendigo mi presente para que esté lleno de plenitud y de abundancia. Puedes usar tus propias frases. Lo importante es agradecer el pasado por la enseñanza que te dio. Luego, con tu nueva historia, vas a leerla cada día, por la mañana o por la noche, en el momento que mejor te plazca, o simplemente recordarla en tu imaginación. De hecho, ahí está. Y si logras sentir las nuevas emociones que te provoca ese nuevo pasado que has reescrito o rediseñado, ya estás cambiando tu pasado y al mismo tiempo tu futuro. Y si puedes grabar tu nueva historia en audio de voz para escucharla cada día, hazlo. Si te interesa, nosotros podemos convertir tu historia personal negativa
en relación al dinero en positiva, y además la grabamos en audio para que puedas escucharla diariamente e irte reprogramando, porque si logras cambiar los sentimientos de tu pasado erróneos, puedes cambiar tu futuro. A todos los que les interese, les dejaré los detalles en la descripción y en el comentario fijado. Este método lo puedes aplicar para cambiar cualquier situación negativa de tu pasado y convertirlo en positivo. Es similar al método de la regresión, solo que en este método de la revisión de Neville Goddard se hace de manera más consciente. En el momento exacto en que te sucede la experiencia negativa, oyendo hacia tu pasado, a recordarlo y reescribiendo todos esos eventos negativos de tu pasado, conforme los vayas recordando, los puedes ir revisando, es decir, cambiando a positivo, convirtiéndolos a un evento positivo para ti. Si tienes alguna duda de este método, déjamelo saber en los comentarios. Un saludo y un abrazo para todos.